antes que nada, pues nos da mucho gusto ver tanta gente que vino a ver el documental o el testimonial, o como le quieran poner. Ha sido una muy grata sorpresa. Las presentamos en el Festival Judío de Cine de San Diego, y me acuerdo perfecto el día que yo le invité a mis amigos que vinieran, porque pensé que no iba a venir. Dije, ¿cuánta gente puede venir? 100 personas. Y yo siempre el escéptico, ¿no? Siempre la discusión, no va a funcionar, sí va a funcionar. Ok, perfecto. Llegamos ahí y tenía amigos que se enojaron conmigo porque ya no había boletos. 550 personas llegaron a ver, la mayoría norteamericanos, había gente de la comunidad judía mexicana que vive ahí, pero les llamaba mucho la atención esta historia, y nos dimos cuenta que mucha gente que veía el documental se identificaba porque era tipo una historia de su propia familia. No importaba si era judío o no judío, se identificaban con la idea del inmigrante, la persona que llega a un nuevo lugar y trata de hacer la vida conservando los valores que tienen. Este proyecto duró muchos años haciéndolo, principalmente por mi culpa, porque no sabíamos cómo hacerle, porque desgraciadamente cuando salió la idea fue después de que el abuelo falleció y no había fotos y no había documentos y no sabíamos qué hacer. Pero cuando una historia tiene que nacer, nace, y por aras del destino nos encontramos un artículo que le hicieron a Juan Chay en Nogales, creo que en una revista. Y todo lo que escuchan son palabras del abuelo narrando su vida. Era un artículo que hicieron sobre el judío en Caborca. Y desde ese momento en adelante, pues pudimos empezar a armar la historia. Y si alguien iba a Israel, pues vamos a Israel ahora aquí. ¿Alguien va a Caborca? Caborca. ¿Quién fue a Polonia? Polonia. Como pueden ver, estaba muy parchado técnicamente hablando, pero la historia es tan importante. Y es como un trabajo familiar. La familia, los primos, los amigos, los conocidos, gente que trabajaba conmigo, por ejemplo, en Telemundo en esa época nos ayudó. Todo el mundo cooperó para hacer esta historia realidad. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Para mí es un hecho muy especial porque primero se presenta aquí en México y está mi mamá aquí. Entonces digo, para que se anime a ver más documentales que he hecho. Y bueno, pues David, si tienen preguntas, con mucho gusto las vamos a contestar. Comentarios. Sí, adelante. Yo nada más quiero saber en dónde lo podemos volver a ver. Pues me acaban de decir que en el próximo festival se tiene que volver a presentar, me acaban de reinvitar. Okay. Nos acaban de reinvitar. ¿El próximo festival del libro judío? Sí, parece que va a haber algo en mayo, no les quiero adelantar para que pasen la voz, por favor. Ojalá sea el momento, y si no, vamos a encontrar la forma, porque por ser Shabbat, que terminaba a las 9, muchísima gente no nos pudo acompañar, más la lluvia afectó un poquito. Pero estoy seguro que se va a poder. Y antes de nada, pero queremos agradecerle a Pepe Stepensky, que no está con nosotros, que es uno de los productores, que escribió parte del guión, fue parte de la idea cuando David llegó a contarnos. Y obviamente también agradecerle a Jack Maisel del Culture of Peace, que nos ayudó también un poquito con este asunto, para fomentarla por medio de una fundación que tenemos. Y antes que se me olvide, tenemos a dos protagonistas de un documental, a los señores Chait, que están aquí, sus papás están aquí también ahí con nosotros. Familia, hermanos, y él seguido. Y bueno, pues antes de que se me olvidara, quería mencionar eso, perdón. Bueno, como ustedes se fueron a dar cuenta, esta película técnicamente le faltó como el 90%, porque se filmó con cámaras de Polaroid, se filmó con cámaras que ya ni siquiera existen, tuvimos que rescatar cosas de donde pudimos. Y obviamente la película técnicamente le falta todo, pero habían dos elementos muy importantes. La historia de Juan Chay, que es una historia muy interesante, y un genio para mí, Sergio Seri, que no sé cómo, después de estar meses buscando qué hacer y cómo hacer, un día se encerró por 2 semanas, por fin, después de estar correteando, y salió con esta película, y que se me hace cómo le editó, cómo armó la historia y todo, se me hace fabuloso. Entonces, pero ¿cómo empezó toda esta historia? Un muy buen amigo, que por cierto su suegro está aquí, Pepe Stepensky,
siempre me decía cuando estábamos en una fiesta, cuenta la historia de tu abuelo, cuéntale, ya la conté, cuéntalo otra vez. Entonces se le hacía muy gracioso la historia del abuelo, y un día me dice, acompáñame al banco. Entonces fuimos al banco y pues, yo no vi a la cajera ni nada, nos metieron por otro lugar, y la señora Laura Galvizón, ¿cómo estás, Pepe? Siéntate, qué bueno que llegaron. Y me dice, Pepe, cuéntale la historia. Me dice, Pepe, cuéntale la historia a la señora Laura. Y pues yo medio ridícula le empecé a contar la historia, se empezó a reír. Dice, qué bueno que van a hacer la película, aquí tienen el primer cheque. Yo ni sabía que íbamos a hacer la película, pero Pepe insistió tanto, le gustó la historia, y entonces él realmente tiene muchísimo valor en haber logrado esto. Y entonces empezamos a juntar información por todos lados, entrevistar a mis papás, entrevistar a todo el mundo, fuimos a Caborca, fuimos a donde sea, y lo bueno que tenemos toda la documentación de Polonia y de Ucrania, que eso le dio mucho valor, y eso fue una de las cosas que más nos motivó a hacer la película. No sé si alguien tiene, eso es básicamente la historia, no sé si alguien... Por mi parte, David llegó con eso y me dijo, vamos a hacer esto, y la verdad les voy a decir, mi primera reacción fue, David, estaba muy padre, queríamos, porque primero fue una idea, después cambió la idea, y cuando me di cuenta que no había mucho material, la verdad dije, no, esto está imposible. Y por suerte no me dejaron morir en mi negatividad. Porque ya habíamos cobrado el cheque. Sí, ya nos están esperando una película, hay que hacer una película. Pues vamos a ver, entonces vamos a hacer una película, pero conforme iba descubriendo la historia, pues me llamó mucha atención, porque digo, como les dije anteriormente, es una historia que a muchos de nosotros, en el caso judeo-mexicanos, pues estamos muy relacionados con eso, abuelos, padres que vinieron aquí y que México les abrió las puertas, no solamente para progresar, sino también para mantener nuestra identidad y también adquirir la identidad mexicana. Entonces es una cosa que nos celebra a todos. Entonces al hacerlo así, sentía que estaba haciendo la historia de mis abuelos o mis papás o de alguien conocido. Entonces eso también llamó, y creo que es lo importante y lo bonito que tiene este film. De todos los hermanos, de los 11 hermanos, hay como 3 que siguen viviendo en Caborca. Uno de ellos es Wolf. Hay unos en Israel, otros en México, hay varios en Tucson, en Phoenix, en Nogales, en toda esa zona. Y de hecho esta película se va a presentar en Caborca. En Caborca es un pueblo tan chico que ni siquiera hay cine, y van a terminar un cine, y creo que para inaugurarlo, esta es la película que lo va a inaugurar. Entonces es otro factor interesante. Va a ser la primera película del cine de Caborca. Desde que nos dieron el cheque hasta que se terminó la película, de repente nos hablaron del San Diego Youth Festival en 2015, que es cuando se terminó, porque teníamos un deadline, teníamos material por todos lados y se tuvo que cerrar. Se terminó en 2015 y ha estado en varios festivales de cine de judíos en Estados Unidos. Y hemos tenido muy bonitas respuestas, pero empezamos como 3 años. A veces nos juntamos una vez al mes y a veces todos los días. No había un sistema. Nosotros no somos cineastas y lo hicimos realmente casi para un documento familiar, y esto es lo que resultó. Pero sí fue un largo proceso. Mi papá Moisés, que es el mayor, fueron a Argentina con unos familiares y no se acomodaron, regresaron a México. Y mi papá fue el primero de todos los hermanos que vino a la Ciudad de México, entró a la Yiddish Schule, pero ya nada más para la preparatoria. Entonces, como todos empezaban a llegar a la edad de la preparatoria, los mandaban a la Ciudad de México, y ahí ellos sabían que eran judíos, pero no sabían qué significaba. Y ahí es donde se empezaban a medio conectar con el judaísmo. Mi papá, que termina la preparatoria, empieza su universidad y se casa muy joven, no tenía todos los rasgos, todos los conocimientos judíos. Y mi mamá, que vivía en México, que había sido criada en Filadelfia, que aunque era nieta de un rabino, no tenía tampoco muchos conocimientos judíos. Pero empezamos a nacer nosotros como conejos, somos 7, uno tras de otro, y nos meten a la Yiddish Schule. Y mis papás, haciendo el esfuerzo de mantenernos judíos, nosotros le decíamos a mi mamá que teníamos que hacer Shabbat en la casa, éramos chiquitos, y todas las luego, y algunas personas de la NOA que están aquí se acuerdan, nosotros nos convertimos en una de las pocas familias no religiosas que hacíamos todas las festividades judías, en Sukkot, y Shabbat, y Pesach, en la casa, lo hacíamos pensando que es lo que todo el mundo hacía. Luego nos dimos cuenta que mucha gente no lo hacía, entonces nuestra casa se llenaba de gente y nos convertimos en un centro de atracción judía para mucha gente. Todos mis hermanos, éramos 7 hermanos, y
cada uno invitaba a 3 personas el viernes y amanecíamos 28. Pero es así como el judaísmo se fue dando dentro de la familia. Aquí hay varias personas y creo que cuando los hermanos llegaban, mi mamá, que está aquí, y realmente ella hasta cierto punto es la que dio todo ese apoyo para que entraran y conocieran al rabino Filler y conocieran a todo el mundo, y ella los metía dentro del judaísmo y ahí se iban conectando. Entonces, si a alguien, la familia Chaik, le debe un gran respeto por mantener los judíos, es a ella, y te lo quiero agradecer. Yo les quiero decir, yo conocí a don Juan, parte de Caborca, que dicen que parece ranchería, pero no es un pueblo pequeño, enclavado en el centro del desierto de Sonora, Arizona, que da mucho trabajo vivir, pero que la gente es súper trabajadora. La mayoría se dedica a la agricultura, una agricultura en un campo donde hay poca agua y son temperaturas de más de 40 grados en esta época, hasta 50. Da mucho trabajo, les digo, vivir, da mucho trabajo trabajar, salir al campo, y la mayoría de la gente es agricultor o ganadero, o sea, su trabajo es en el campo. Don Juan, pues fue una persona muy trabajadora, que no solamente fue en el campo, sino que pues calles de Caborca, colonias, tienen su nombre precisamente porque pues fue una persona muy trabajadora y que a mucha gente pues le dio empleo, y que pues ¿qué les puedo decir? Ahorita cuando dicen es una ranchería, no es una ranchería, es un pueblo pequeño que tiene todos los servicios, y sí tenía 2 cines. Esos 2 cines, recuerden que estamos ahí a un lado de la frontera, en medio del narcotráfico y la delincuencia. Pues por todo esto se acabó el cine. Entonces, les digo, don Juan Chay, una persona muy trabajadora, que como mucha gente que ahí en Caborca le da trabajo salir adelante, trabajar, pues mi admiración por él. Por eso quería yo venir a Dan Cornejo me habló que se va a inaugurar un cine porque no hay otros, no sé qué pasó con los otros. Y cuando hablamos de la ranchería era de cuando llegó Juan a Caborca, no ahorita. Nosotros hemos estado en Caborca y sé que no es un rancho chiquito, y es una ciudad. Es una ciudad. Yo nada más quiero, antes de terminar, algunos de nosotros vivimos en San Diego, mexicanos judíos que fuimos a San Diego, y algo interesante que tiene que ver con la parte del inmigrante. Aquí tenemos una persona que viaja a México y trata de mantener sus raíces judías en un país que lo recibe. Nosotros viviendo en San Diego, es interesante porque somos judíos mexicanos que también tratamos de mantener nuestras raíces mexicanas ahí. Un poco como la historia, ¿no? La comida, los amigos, los valores familiares. Entonces, al ver esa película, gente que lo ve ya se identifica, aunque no sea judío, con eso. Mexicanos que van, que tratan de mantener el español, que tratan de mantener los valores familiares, y que saben exactamente de lo que estamos haciendo. Y la gente que viene, gente estadounidense, viene a ver cómo es judíos en México, un judío europeo que va a México, a un guacabola, quién sabe qué es y dónde está, y viene y se lleva todo, y se conecta automáticamente con esta historia del inmigrante. Entonces espero que pues todos nosotros aquí en México, donde sepamos que tenemos, de alguna manera somos todos un cachito de inmigrantes, y que tenemos todos algo en común, y que todos queremos pues transmitir los valores culturales positivos que tenemos. Muchísimas gracias por venir.